Estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula de forma y espacio. En esta oportunidad estudiaremos el concepto de volumen correspondiente a la unidad número 2, llamada geometría en el espacio. Y el objetivo es poder resolver problemas calculando el volumen de poliedros y cuerpos redondos, utilizando fórmulas y aplicando la composición o descomposición de figuras geométricas. El volumen es la medida que ocupa un cuerpo en el espacio y la capacidad es la medida del volumen que puede contener un cuerpo. Aunque no son exactamente lo mismo, para ambos casos se utilizan las mismas fórmulas y se expresan en unidades cúbicas. Veamos cómo podemos calcular el volumen del cubo. La idea es determinar cuántos cubos de una unidad cúbica están contenidos en el cuerpo geométrico. Por ejemplo, si tenemos un cubo cuya arista mide 4 unidades, en la base tendremos un total de 16 cubos, que coincide con el área de la base. Y esto se va a repetir 4 veces. Por lo tanto, el volumen lo podemos determinar multiplicando 4 por 4, que es el área de la base, por la medida de la altura. Y en este caso resulta 64 unidades cúbicas. De hecho, si pensamos en el prisma y tenemos la base y la proyectamos hasta cierta altura, se forma el sólido. Y la magnitud del lugar que ocupa en el espacio equivale a la superficie repetido h veces, considerando h como la altura del prisma. Entonces, el volumen de un cubo equivale al área basal, que en este caso es la arista al cuadrado, por la medida de la altura. En definitiva, decimos que el volumen del cubo equivale a la arista elevado a 3. Y en el caso de los prismas, el volumen equivale al área basal por la medida de la altura. Veamos un ejemplo en donde aplicar el volumen de un prisma. Se desea transportar 500 metros cúbicos de áridos hacia una obra de construcción y para ello se utilizarán camiones tolva como los que se muestran en la imagen, donde su ancho es de 2,6 metros. ¿Cuántos viajes se necesita realizar para trasladar todo el material? Las dimensiones en donde se colocan los áridos son las siguientes: 1 metro de alto, 6,5 metros de largo y en la parte inferior 6 metros de largo. Para poder calcular el volumen necesitamos que las caras basales sean iguales y además paralelas. Por lo tanto, nos conviene considerar como caras basales las que están marcadas en verde. Por lo tanto, los 2,6 metros de ancho los vamos a considerar como la altura del prisma. Es decir, en este caso tenemos el cuerpo geométrico acostado, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo primero que haremos será calcular el área basal. Para ello, podemos dividir en dos figuras, un triángulo y un rectángulo. Recordemos que el área de un triángulo se calcula multiplicando base por altura dividido en 2. Las dimensiones del triángulo son las siguientes. Si lo damos vuelta, tiene de altura 1 metro y de base 0,5 metros. Reemplazando, obtenemos que el área del triángulo equivale a 0,25 metros cuadrados. Ahora calculamos el área del rectángulo, es decir, vamos a multiplicar la medida de la base por la altura. Multiplicando, obtenemos que el área del rectángulo equivale a 6 metros cuadrados. Por lo tanto, el área basal equivale a la suma del área del triángulo más el área del rectángulo, lo que da un total de 6,25 metros cuadrados.
Ahora solamente nos falta multiplicar el área basal por la altura del prisma, que recuerden en este caso es 2,6 metros, para obtener entonces el volumen. Multiplicamos los 6,25 metros cuadrados por los 2,6 metros y nos da un total de 16,25 metros cúbicos. Pero la pregunta era ¿cuántos viajes se necesitan realizar? Por lo tanto, vamos a dividir los metros cúbicos totales a trasladar, que son 500, por lo que puede trasladar un solo camión, que son 16,25 metros cúbicos, lo que nos da un total de 30,769. Por lo tanto, necesitamos realizar como mínimo 31 viajes para poder trasladar todo el material a la obra de construcción. Veamos qué ocurre en el caso de las pirámides. Acá podemos observar una pirámide oblicua. Entonces, si formamos un prisma con esta pirámide, nos podremos dar cuenta que el volumen de una pirámide equivale a la tercera parte del volumen del prisma que la contiene. Y esto también ocurre en el caso de las pirámides rectas, ya que por el principio de Cavalieri se tiene que si dos sólidos al ser cortados por planos paralelos producen secciones de igual superficie, entonces estos cuerpos tienen igual volumen. Entonces, la fórmula para calcular el volumen de la pirámide es 1/3 por el área basal por la medida de la altura. Veamos un ejemplo. Determinar el volumen de la pirámide de base cuadrada cuya altura es 6 centímetros. Entonces, reemplazando la fórmula, vamos a tener 1/3 por 5 al cuadrado, que representa el área de la base, por 6, que es la medida de la altura. Resolvemos el área basal y nos queda 1/3 por 25 por 6. Y nos da un total de 50 centímetros cúbicos, que equivale entonces al volumen de la pirámide. En el caso del cilindro, ocurre lo mismo que en un prisma. Si tenemos la base, que corresponde a un círculo, y lo proyectamos h veces, se va a formar el sólido. Por lo tanto, el volumen equivale también al área basal por la medida de la altura. Solo que en este caso la base siempre se va a tratar de un círculo, en donde el área se calcula multiplicando pi por r al cuadrado. Entonces, el volumen de un cilindro equivale a multiplicar pi r cuadrado por h, donde pi r cuadrado corresponde al área del círculo y h a la medida de la altura del cilindro. En el caso del cono, como también tiene cúspide al igual que la pirámide, su volumen equivale a 1/3 del volumen de un cilindro, por lo que la fórmula es 1/3 por pi r cuadrado por h. Veamos un ejemplo. Un silo es una construcción diseñada para almacenar granos y otros materiales a granel, como por ejemplo los áridos. Los más habituales tienen forma cilíndrica, asemejándose a una torre construida de madera, hormigón armado o metal. Determine la capacidad del silo que se muestra en la imagen utilizando la aproximación de pi igual a 3,14. Como pueden observar, el silo está compuesto por dos cuerpos geométricos. En la parte superior, un cilindro, y en la parte inferior, un cono invertido. Las dimensiones son las siguientes. Tanto el cilindro como el cono tienen un diámetro de 1 metro. La altura del cono equivale a 1,2 metros. Y la altura del cilindro la podemos determinar calculando la diferencia entre 4 metros, que es el largo total, y 1,2, que es la altura del cono, es decir, mide 2,8 metros. Para determinar el volumen total, necesitamos primero el valor del radio, que equivale a la mitad del diámetro, en este caso 0,5 metros. Ahora vamos a determinar el volumen del cilindro,
reemplazamos en la fórmula pi r cuadrado por h con los valores 3,14 por 0,5 al cuadrado por 2,8. Ingresamos en calculadora, lo que da un resultado de 2,198 metros cúbicos. Ahora vamos a calcular el volumen del cono, que equivale a multiplicar 1/3 por 3,14 por 0,5 al cuadrado por 1,2. Y da un total de 0,314 metros cúbicos. Finalmente, el volumen total del silo equivale a la suma de los dos volúmenes, dando un total de 2,512 metros cúbicos. Por lo tanto, ya podemos responder que la capacidad del silo es de 2,512 metros cúbicos. Por último, en el caso de la esfera, el volumen se calcula con la siguiente fórmula: 4/3 por pi por r al cubo. La imagen muestra la factoría de gas butano en la campa de Torres, Gijón, Asturias, compuesta por 3 esferas que se instalaron a ras de suelo y fueron soportadas por pilares en forma de cilindro. ¿Cuál es la capacidad de cada esfera, considerando que tiene un diámetro de 20,6 metros? Primero, determinamos el valor del radio, que es importante para poder reemplazar en la fórmula. En este caso obtenemos que el radio mide 10,3 metros. Ahora reemplazamos en la fórmula del volumen y tenemos lo siguiente: 4/3 por el valor de pi por 10,3 elevado a 3. Ingresamos en calculadora, lo que da aproximadamente 4.577,2 metros cúbicos. Por lo tanto, cada esfera tiene una capacidad de 4.577,2 metros cúbicos aproximadamente. En resumen, lo que estudiamos en esta cápsula es lo siguiente: el volumen es la medida que ocupa un cuerpo en el espacio y se expresa en unidades cúbicas, como por ejemplo centímetros cúbicos, metros cúbicos, kilómetros cúbicos, entre otros. En el caso de los poliedros, como por ejemplo el cubo, el volumen lo calculo elevando a 3 la medida de la arista. En el caso de los prismas, multiplico el área basal por la medida de la altura. Y en el caso de las pirámides, es 1/3 del área basal por la altura. En el caso del cilindro, el volumen equivale a pi r cuadrado por h, en donde pi r cuadrado es el área basal, es decir, el área del círculo. Y en el caso del cono, es 1/3 por pi r cuadrado por h. Y finalmente, el volumen de la esfera se calcula mediante la fórmula 4/3 por pi por r al cubo. Nos vemos en una próxima cápsula de formas y espacio.